Hola, buenas tardes, hermanos, hermanas, personas que nos seguís a través de este canal de la Iglesia Evangélica Bautista Turó de la Peira y que sirve precisamente como finalidad, tiene como meta el intentar proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que de alguna manera aquellas personas que tienen interés, que tienen inquietudes, puedan alcanzar, por la gracia del Señor, la vida eterna. Seguimos con Lucas. Y ahora nos adentramos en uno de los textos más impactantes, más escalofriantes, que se ponen en la boca de Jesús. El texto lo encontramos en nuestro Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y a partir del versículo 37. Es largo, pero intenso. Dice así: Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Jesús aceptó la invitación y se sentó a la mesa. El fariseo, que estaba observándolo, se quedó extrañado de que Jesús no cumpliera el precepto de lavarse las manos antes de comer. Entonces el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis la copa y la bandeja por fuera, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo que tenéis dentro, y de ese modo todo quedará limpio en vosotros. Y ahora aparece una de las tremendas expresiones que a mí me impactan tremendamente. ¡Ay de vosotros, fariseos, que ofrecéis a Dios el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero no os preocupáis de mantener la justicia y el amor a Dios? Esto último es lo que deberíais hacer, aunque sin descuidar lo otro. ¡Ay de vosotros, fariseos, que os gusta ocupar los lugares preferentes en las sinagogas y ser saludados en público! ¡Ay de vosotros, que sois como sepulcros ocultos a la vista, sobre los que pisa la gente sin saberlo! Uno de los doctores de la ley le contestó: Maestro, diciendo esto nos ofendes también a nosotros. Pero Jesús continuó. No tiró atrás. Hay también de vosotros, doctores de la ley, que cargáis a los demás con cargas insoportables, que vosotros mismos no estáis dispuestos a tocar, ni siquiera con un dedo. Hay de vosotros que construís monumentos funerarios en memoria de los profetas asesinados por vuestros propios antepasados. De este modo demostráis estar de acuerdo con lo que ellos hicieron, porque ellos asesinaron a los profetas y vosotros construís los monumentos funerarios. Por eso Dios ha dicho sabiamente: les enviaré mensajeros y apóstoles, a unos matarán y a otros perseguirán. Pero Dios va a pedir cuenta a esta gente de hoy de la sangre de todos los profetas que han sido asesinados desde el principio del mundo hasta este momento. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien asesinaron entre el altar y el santuario. Sí, os digo que Dios pedirá cuentas de su muerte a esta gente de hoy.
Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la puerta del conocimiento. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, llenos de furor contra él, comenzaron a atacarlo duramente, haciendo que hablara sobre temas diversos y tendiéndole trampas con ánimo de cazarlo en alguna palabra indebida. Jesús acaba de hablar y un fariseo, como hemos oído, lo invita a comer a su casa y el Señor acepta su invitación. Porque resulta que, como nos ha enseñado en otras ocasiones, Él ha venido a salvar lo que estaba perdido. Y la forma preferida de Jesús es algo que a veces nos podría costar entender: una mesa compartida. Pero una mesa compartida con el que Él quisiera que Jesús estuviera. Y una mesa compartida con quien también quiera estar en esa mesa. El Señor no hace diferencia alguna, no como nosotros a veces lo hacemos. Y aquí se presenta la ocasión para Jesús. El fariseo recrimina a Jesús el que no siga el rito de lavarse las manos antes de comer, como si no hubiera cosas más importantes en la vida. ¿Y cómo no? El Señor muestra desde esa ocasión que se le brinda lo que realmente hay en el corazón del ser humano, ya sea religioso o no. Tiene que surgir y que salir lo que hay en el corazón, porque eso es lo importante. El problema está en la gran hipocresía, y subrayo hipocresía, del ser humano, que estando lleno de maldad quiere mostrar que es bueno. Lo que sigue va dirigido a todos sin excepción. Por eso después dice, los doctores en la ley se sienten también involucrados. Tengamos la costumbre, y lo he dicho más de una vez, y lo repetiré y no me cansaré, pongámonos al lado de aquellos que están escuchando la palabra de Jesús. No nos pongamos con Jesús mirándolos a ellos, sino pongámonos con ellos para escuchar nosotros la palabra de Jesús. Además, Jesús señala que no debe de haber discontinuidad, o mejor, no hay discontinuidad entre lo que somos dentro y lo que somos fuera. Porque si nosotros intentamos disimular lo que hay dentro de nosotros, aparentando otra cosa, esto es hipocresía. Ahora, eso sí, si hay sinceridad, no hay ruptura. Pero sí hay ruptura cuando hay engaño. Y es lo que todos sabemos que se llama hipocresía. Las palabras de Jesús en este texto son directas. Si en tu corazón hay generosidad, si en tu corazón hay verdadera entrega, si en tu corazón el Señor ha tocado y sabes discernir entre lo importante y lo accesorio, así será tu vida. Si no lo hay en tu corazón, si tu corazón está sucio y lleno de pecado,
por mucho que queramos demostrar lo contrario, a la larga, el Señor nos lo dice, a la larga eso traerá nuestra ruina porque se verá. Muchos dicen, bueno, sí, igual no se ve aquí, bueno, pero delante del Señor no podemos esconder nada. Podemos ayunar, podemos decir y hacer cosas bonitas mostrando buenos deseos, pero si no hay en nuestro corazón ese buen deseo, si en nuestro corazón no hay justicia y amor a Dios, es pura hipocresía. Yo nunca criticaré a aquellas personas que hacen prácticas basándose en conceptos que aparecen en la Escritura, como puede ser el ayuno, como puede ser la abstinencia, etc. Yo esto no lo voy a negar nunca. Lo que voy a criticar y a negar, cuando eso no surge de un corazón convertido, o cuando esas prácticas pretenden ser para sustituir y conseguir la salvación. ¿Por qué? Porque podemos lavar el plato y el vaso por fuera y sin embargo puede estar muy sucio por dentro. Voy a decirlo. ¿Sabéis cómo se detecta un hipócrita? Pues cuando habla y no hace, cuando critica y no construye. Es muy fácil criticar y muy difícil construir. Es fácil destruir, pero muy difícil edificar. Se detecta cuando se afirma algo y no hay compromiso en vivirlo. Es fácil, muy fácil, hermanos y hermanas, ver en los demás defectos, situaciones que consideramos que son malas, pero es muy difícil verlos en nosotros. Repito, cuidado cuando se critica, como los fariseos, pero somos incapaces de construir algo bueno. El versículo 43 lo dice: hay de vosotros, fariseos, que os gusta ocupar los lugares preferentes en las sinagogas y ser saludados en público. Hay de aquellos que les gusta lucirse, que dejan de congregarse porque piensan que no son apreciados o apreciado lo que ellos creen son sus dones. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado, aquellos que les gusta estar en primer lugar para que les saluden y les den honores. ¿Cuántas veces las iglesias hemos caído en una confraternización con el poder político de turno, bajo la excusa muchas veces de conseguir unas prebendas y unos privilegios que benefician a la iglesia? Lo que beneficia a la iglesia de verdad, lo que realmente el Señor quiere, lo que representa una consagración al Señor auténtica de la iglesia, de las iglesias y de los creyentes, es precisamente anunciar y vivir intensamente el Evangelio del Señor sin preocuparse de lo que dirán los demás. Versículo 44. Hay de vosotros que sois como sepulcros ocultos a la vista, sobre los que pisa la gente sin saberlo. Son aquellos que pisan sobre sus mismos cadáveres y no se dan cuenta que están pudriéndose y que además construyen justificándose en otros
siendo ellos iguales. Y el Señor Jesús sigue en el 45, uno de los doctores, maestros, diciéndole tal. Esto lo dicen los doctores de la ley. Con los fariseos. Jesús pone en evidencia a los religiosos, los que se dan golpe de pecho, pero resulta que desprecian a los demás, creyéndose mejores que los otros. ¿Acordáis aquella explicación, aquella parábola? Por decir que es una parábola, pero para mí eran hechos que sucedían de verdad en este caso. Aquel fariseo que se presenta delante del Señor y le dice: Señor, te doy gracias porque no soy igual que aquel recaudador de impuestos que tengo detrás. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta hipocresía! ¿Cómo tenemos que cambiar las iglesias? Y ahora arremete el Señor Jesús. Sí, digo arremete, porque realmente son palabras muy duras. Palabras que hoy podríamos decir que no son políticamente correctas ni políticamente religiosas, aceptables. Pero el Señor arremete contra los doctores de la ley. Los que se creen que saben todo y que no necesitan ser enseñados, que van luciendo por ahí sus títulos académicos, teológicos, pensando que eso les va a dar la verdadera sabiduría que Dios da. Evidentemente hay que estudiar, hay que profundizar, hay que aprender, hay que tener libros y ver autores de confianza, claro que sí, esto hay que hacerlo, pero siempre confiando en que sea el Señor que va a dar la verdadera autoridad con su sabiduría. Son los que hacen sus teologías, que proclaman dogmas excluyentes como armas arrojadizas contra los que no piensan como ellos. A veces, yo recuerdo que se ha dicho, hay un concepto que se llama la esgrima bíblica, que es el aprender versículos de memoria y entonces decirlos en un momento determinado. Cuidado que eso no se convierta en armas arrojadizas, excluyentes ante los demás, porque no piensan como nosotros y que nosotros nos creemos superiores a ellos. Así resulta que los doctores de la ley se sienten también atacados, porque Jesús empieza a descubrir también lo que son realmente. A Jesús no se le puede domesticar, y pobre de aquel que lo intente. Y si se intenta hacerlo, la rabia que surge en nuestro propio corazón por no poder hacerlo, entonces se dirige contra el mismo Señor y lo negamos y lo criticamos. Ay, Señor, ¿por qué esto? Ay, Señor, ¿por qué lo otro? Ay, Señor, ¿por qué no me das esto? Ay, Señor, ¿por qué no me das lo otro? No podemos domesticar a Dios a nuestro antojo. Por eso los maestros, doctores de la ley, dicen: nos injurias, nos ofendes también a nosotros. Cuánto orgullo contenido, cuánto orgullo intentando ser disimulado. Y Jesús responde: sois personas impresentables. Obligáis a otros a creer lo que vosotros queréis que crean. Obligáis a otros a decir y actuar de una forma que ni siquiera ellos lo hacen, lo creen, pero eso sí, lo dicen. Cargan a otros, pero ellos no llevan ni un solo peso. Son aquellos, y lo voy a decir
con claridad y desde mi propio corazón, sinceramente, sin intentar ser hipócrita. Son aquellos que anuncian un evangelio de condenación para sacar beneficios de los hermanos y sin embargo ellos hacen lo que les da la gana. Y lo dice también en el versículo 47. Justifican lo que hacen sin pensar en los corazones sencillos que buscan la paz, que buscan la misericordia, que buscan el amor de parte de Dios. De un Dios justo, claro que sí, que retribuye a cada uno según sus obras, pero que el acento está en el amor, el acento está en la misericordia, mientras que hay personas llamadas creyentes que el acento lo ponen en el castigo, lo ponen en la reprimenda y justifican sus actitudes destruyendo y no edificando. Y también Jesús arremete contra ellos que son cómplices, no solamente aquellos que están actuando hipócritamente, sino el Señor arremete contra los cómplices de aquellos que consienten estas cosas. Y lo hace en el versículo 48 con ironía. De este modo demostráis estar de acuerdo con lo que ellos hicieron, porque ellos asesinaron a los profetas y vosotros construís los monumentos funerarios. Vosotros sois cómplices de los asesinatos de los antiguos profetas. El Señor ha enviado profetas para dar consuelo, esperanza, para corregir, claro que sí, a sus fieles. Pero resulta que como no interesaba su testimonio, son muertos. Y ellos consentían. Y esto se aplica a todos los que decimos, somos creyentes sin excepción. Porque también nosotros a veces somos cómplices, por los motivos que sean, de ciertas enseñanzas que no nos atrevemos a denunciar por el qué dirán, o por ser excluido, o por ser tildados de personas no ortodoxas. ¿Y qué pasa? Que a veces al no hacerlo hemos cerrado la puerta de la salvación a personas que la buscan a causa de necesidad de Dios, y nosotros con nuestra hipocresía les hemos cerrado las puertas. Sí, hermanos y hermanas, duras palabras de Jesús, pero resulta que el Señor nos las está diciendo hoy para todos nosotros. Sinceramente, creo, y yo el primero, nadie puede quedar indiferente ante lo que nos dice Jesús en este pasaje de Lucas. Y sinceramente, pobre quien al sentirse comprometido no hace lo posible por cambiar, y lo que hace es querer desvirtuar estas palabras de Jesús. O como sucedió más adelante, que a causa de estas palabras quieren destruir al Señor. No podemos dejar de decir lo que he intentado, lo que el Señor quiere que digamos en su palabra. Espero que lo que hoy hemos aprendido, yo primero, nos sirva para una reflexión profunda de nuestra vida cristiana, basándonos no en unas elucubraciones que yo puedo más o menos desarrollar, sino en aquella palabra directa, justa y perfecta de Jesús. Que el Señor haga que nuestro interior y nuestro interior sean ambos justos según Él mismo quiere que sea.
hasta otra ocasión. Mejor, si el Señor lo permite, hasta la semana que viene, que continuaremos con algo que tiene que ver con esta reflexión de hoy. Amén.